Queridos, vamos a continuar nuestro estudio, nuestra lectura de Peter Gay, Freud, una vida de nuestro tiempo. Por cuestiones de derechos de autor, no voy a mostrarles el texto en pantalla, el texto yo lo tengo en mi computadora. El texto ha sido difícil de encontrar de manera física, de manera digital, ha sido la única copia que he encontrado. Ahorita ya le he puesto play. Esta presentación que, digamos, ilustra la vida y obra de Sigmund Freud me ha dado un poquito de problemas. Al momento yo estoy viendo en mi pantalla cómo la presentación avanza. Espero yo que la presentación siga avanzando y siga presentándonos desde el principio de la vida de Freud hasta su muerte, 1939, pero voy a y compartir con ustedes mientras ven la presentación la lectura de Freud, Una vida de nuestro tiempo, por el historiador norteamericano Peter Gay. Estamos ahorita en la página, permítanme un segundo, 31. Hemos estado abordando la primera parte, el primer capítulo, llamado, permítanme un segundito, Hambre de conocimiento. Ajá. Y estamos estudiando sobre la infancia de Sigmund Freud. Dice Peter Gay, Martin, el hijo de Freud, ha sugerido que la a menudo reiterada condenación verbal de Viena por parte de su padre, en realidad era una declaración de amor encubierta. ¿Acaso no es característico del vienés auténtico deleitarse en encontrar defectos a su adorada ciudad? Por cierto, alguien que odiaba a Viena tan ferozmente como Freud decía a todos que lo hacía. Demostró poseer una resistencia poco común viviendo en ella. Ahorita un comentario, vamos a terminar el párrafo, ¿vale? Tenía un inglés excelente, buenas relaciones extranjeras. Repetidas veces se lo invitó a instalarse en otro lugar, pero él permaneció allí todo el tiempo que pudo. Entre comillas, palabras de Freud seguramente. El sentimiento de triunfo por la liberación está muy intensamente mezclado con la aflicción, el dolor, escribió siendo ya un hombre muy anciano, inmediatamente después de llegar a Londres a principios de junio de 1938, perdón. Pues, dice Freud, pues uno ha amado hasta la prisión de la cual ha sido liberado. Ese es, primero, una característica de Freud que también nos pone en evidencia parte de la naturaleza humana y de la naturaleza del amor mismo, queridas, queridos. Fue Sigmund Freud quien señaló, digamos, acerca de la dinámica inconsciente del amor. No es de manera pura en la cual el ser humano por lo general ama u odia. Los primeros objetos de amor y de odio de todo el mundo, por lo general, es la gente que se acerca a cuidar a un bebé recién nacido. Estamos ahorita aproximándonos acerca de la naturaleza de los afectos, ajá, que el psicoanálisis denomina como ambivalencia, es decir, te amo y te odio al mismo tiempo. No es de manera sencilla amar porque generalmente amamos lo que nos es grato, lo que nos es bueno, pero en la relación que un bebé tiene con sus cuidadores, no todo es gusto, no todo es placer, no todo es satisfacción. Hay límites que se tienen que poner a los niños, a las niñas, para que esos niños y esas niñas puedan extender su vida. Ajá. Eh, ahorita voy a limitar mi comentario hasta ahí. Podría parecer, o haciendo una lectura muy superficial, que Sigmund Freud era una persona torpe en absoluto. Ajá. Simplemente era un ser humano. Podríamos decir, tan neurótico como cualquiera de nosotros hoy, que a veces nos quejamos de cosas que tenemos, pero no queremos soltarlas. Ajá.
Llámense trabajos, llámense relaciones, llámense X, Y o Z. Si eso es así, entonces, ¿para qué quejarnos, queridas, queridos? A veces la queja, y esto es una observación más bien analítica, la queja puede ser la forma en la cual nosotros reiteramos el gusto que tenemos hacia eso de lo que nos quejamos. Pero vamos a continuar con el texto. Ahí viene la nota a pie de página número 26. Déjenme ver si es la nota a pie de página o es una nota al final del libro. Sabemos que Peter Gay así ha organizado su presentación. Tiene notas que aparecen ahorita en la página 32, me parece, 31, 32. Y ahorita me he avanzado hasta la página 700. Permítanme un segundo. 725, nota pide página número 26, dice Freud a Max Eitingon, 6 de junio de 1938. Es donde aparecen esas palabras, donde dice, yo llegué a amar Viena porque era mi cárcel, y yo amé mi cárcel, amé mi prisión. Ujú. Dice el texto de Peter Gay, evidentemente, su ambivalencia era profunda. Por más que hubiera amado a Viena, se había convertido en una prisión. Y por supuesto, ese era el comentario que les quería hacer en ese momento. Para 1938, Freud tiene que salir de Viena porque los nazis ya lo habían despojado de todo su dinero, amenazaban con llevárselo a él y a toda su familia a un campo de concentración. Hubo el biógrafo oficial, Ernest Jones, nos cuenta en un momento que ya por alrededor de 1935, 1938, hubo una ocasión en la cual Anna Freud, la hija mayor de Sigmund Freud, sale de su casa, no sabemos si hacer un mandado, no sabemos por qué razón, pero es detenida por la Gestapo. Ajá. Y Sigmund Freud, ya un señor bastante avanzado en edad, no tiene forma de defender a su hija delante de la Gestapo. Y lo único que puede hacer Sigmund Freud, ya con un cáncer avanzado en la mandíbula, tratamiento, operación tras operación tras operación, que le habían ido retirando tejido canceroso, había perdido toda su mandíbula, imagínense el dolor, imagínense la preocupación, imagínense la impotencia de Freud, y lo único que podía hacer en ese preciso momento, mientras su hija mayor estaba detenida por asesinos, era caminar de un lado a otro en su casa fumando. Con el cáncer avanzado, etcétera, 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 el dolor, la preocupación, y lo único que lo logró calmar fue el cigarro. Ajá. Podemos decir nuevamente, condenar a Freud, malo Freud, pero queridas, queridos, era un ser humano. Y por mucho que podamos condenar adicciones, salud mental, el psicoanálisis está ajeno a ese tipo de regulación. El psicoanálisis reconoce la regulación que todo ser humano tiene en la palma de su mano. Ajá, una regulación propia que puede alcanzarse a través del cigarro, a través del ejercicio, a través del deporte, del trabajo o incluso, ¿por qué no?, a través de un grito, maldita Gestapo. Ajá. Regresamos al texto, queridas, queridos, estamos alternando, el texto trata sobre la infancia de Freud, el texto trata ahorita sobre la relación que tenía Freud con Viena, la ciudad que lo recibe siendo un niño de aproximadamente 3, 4 o 5 años. No recuerdo exactamente, Freud nace 1856 y ahorita no estoy seguro de qué tiempo estamos abordando en la biografía de Peter Gay. Vamos a continuar. Repito esto, evidentemente su ambivalencia hacia Viena era profunda. Por más que hubiera amado a Viena, se había convertido en una prisión. Pero Freud repartió declaraciones de odio a través de su correspondencia mucho antes de que los nazis entraran en su país. En ellas, en esas cartas, no hay nada deliberado, nada de pose, es decir, nada de que yo quiero ser o yo quiero aparecer frente a otros como X, Y o Z. Ajá. Entre comillas, una cita
tomada de las cartas de Freud. Te ahorraré toda referencia a la impresión que Viena me ha causado. Le comentó a los 16 años a su amigo Emil Fluss, después de volver de Freiberg. Me disgusta. Ahí acaba. Nota número 27. Esto lo podemos encontrar Freud a Fluss. Estamos hablando, miren, 18 de septiembre de 1872, perdón. Si nació Freud en 1856, tenía aquí menos de 20 años, alrededor de 15 años. Ajá. No, no estoy haciendo el cálculo exacto, simplemente una impresión. Ajá. Era un adolescente cuando escribió esto. Me disgusta Viena. Ajá. Y por supuesto, la carta era para un amigo después de volver de Freiberg, que me parece es donde vivían. Ajá. No, ahí me equivoco, no vivían en Freiberg. Pero Freud a un amigo. Dice el texto. Más tarde, escribiéndole desde Berlín a su prometida Martha Bernays, confesaba, entre comillas, palabras de Freud. Viena me oprime quizá más de lo conveniente. Cierra comillas. Conveniente para él, desde luego. Le dijo a su novia que la Catedral de San Esteban, que domina el horizonte vienés, era solo, entre comillas, ese abominable campanario. Cierra comillas. Nota 28. La nota 28 nos dice Freud a Martha Bernays el 10 de marzo de 1886, recién cumplidos o en miras de cumplir los 30 años. Ajá, 30 años y no se habían casado. Me parece que no estaba tan lejos, 1886 su matrimonio. Ajá. Eh, Epistolario, es decir, búsquese la correspondencia entre Freud y su prometida. Ujú. Dice el texto, reconoció que algo cuidadosamente enterrado estaba emergiendo en esos dardos disfrazados de comentario hostil. Pensaba que su odio a Viena bordeaba lo personal, otra cita de Freud, entre comillas, y en contraste con el gigante Anteo, yo almaceno nuevas fuerzas cuando levanto el pie del suelo de la ciudad. Cierra comillas. Nota número 29. La referencia está tomada carta de Freud a Wilhelm Fliess, no Fluss, sino Fliess, Fliess, ajá, con doble S, 11 de marzo del año 1900. Dice el texto. Viena nunca dejó de ser por completo para él el escenario de la penuria, del fracaso repetido, de la soledad prolongada y odiosa, de desagradables incidentes, de odio al judío. El hecho de que Freud pasara sus vacaciones en las montañas y en largas excursiones por el campo es también indicio de sus sentimientos. Viena no era Freiberg. Parece que entonces sí vivían en Freiberg. No estoy muy seguro, ahí mi memoria me falla, pero podemos salir de duda buscándolo en Google. No lo voy a hacer en este momento para continuar con el texto. Dice el texto. Este diagnóstico tiene también su lado improbable. Nada parece más desesperadamente urbano que el psicoanálisis, esa teoría y terapia inventadas por y para burgueses integrados en la ciudad. Aquí el comentario me parece un tanto freudomarxista, que fue, digamos, una corriente de pensamiento que le dio sentido al psicoanálisis más o menos 1940, 1970. No puedo decir que Lacan un reaccionario a esa postura, pero sí dominó, digamos, la interpretación de Freud y del psicoanálisis en América Latina de mano de teóricos argentinos, el freudomarxismo. Ajá. Por supuesto, recordemos que el texto que estamos leyendo fue publicado alrededor de 1908,
1985. El texto de Peter Gay, esta biografía que estamos estudiando. Ajá. Pero antes de continuar con el texto, recordemos que el psicoanálisis no es propiamente una teoría burguesa, ajá. No es tampoco reaccionario, no es revolucionario en el sentido marxista de la palabra. Freud no considera al pueblo lo bueno, ni tampoco al gobierno lo bueno ni lo malo. Freud, digamos, se coloca en otra postura. El psicoanálisis está en otra dimensión. El psicoanálisis no busca ni personas mejores, ni sociedades mejores, ni sistemas económicos mejores. Ajá. Freud no es marxista. Marx fue antes de Freud y Freud tenía todo el capital, no solo el capital, todos los textos de Marx para estudiarlos, pero Freud prefería, digamos, ir en otra dirección. Ujú. Con este comentario regresamos al texto. Dice Peter Gay, Freud también fue un habitante quinta esencial de la ciudad. Trabajaba todos los días en su consultorio y en su estudio todas las noches y daba sus paseos cotidianos por la Viena moderna, erigida en la época en que él era estudiante y joven médico. En efecto, la mayoría de los observadores han visto en el psicoanálisis lo mismo que en su fundador, no solo un fenómeno urbano, sino específicamente vienés, de Viena. Ajá. Freud se opuso con vehemencia cuando el psicólogo francés Pierre Janet sugirió que el psicoanálisis solo podía haber surgido en la atmósfera sensual de Viena, Freud consideró que esa insinuación era una calumnia maliciosa y en el fondo antisemita. Nota número 30 sobre esta observación de Freud a Pierre Janet. Véase eh, Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, texto de Sigmund Freud, que les dejo en la descripción. Es el primer texto que se menciona. Contribución. Regresamos al texto. Les recuerdo que en este canal de YouTube tenemos ya estudiada toda la obra de Sigmund Freud, toda la biografía oficial de Freud por Ernest Jones. La obra que tenemos estudiada ahorita completa es Ediciones Amorortu, la están viendo en pantalla, pero ahorita también estamos leyendo otra traducción, la de Luis López Ballesteros, una traducción que estoy haciendo la comparativa de las dos traducciones a fin de poder comprender mejor lo que Freud quería decirnos. Ajá. Dice el texto de Peter Gay, en realidad Freud podría haber desarrollado sus ideas en cualquier ciudad dotada de una escuela médica de primera línea y de un público educado lo suficientemente amplio y opulento como para proveerle pacientes. Evidentemente, obviamente, Freud, aunque nunca olvidó los bosques de Freiberg, no era un rústico itinerante atrapado por el destino en la ciudad opresora. Pero la Viena que Freud poco a poco se construyó para sí mismo no era la Viena de la corte, el salón, el café o la opereta. Esas Vienas hicieron muy poco por el progreso del trabajo de Freud. Antes de continuar, cuando habla del café, el salón, la opereta, es lo que apuntaba Pierre Janet. Es decir, en el comentario Freud tenía razón. Lo que decía Pierre Janet de que el psicoanálisis es una tontería sensual, perversa, etcétera, etcétera, Freud no era de ese ambiente. Freud tenía otra preparación, otra cultura, convivía en otros círculos sociales, digamos, ajenos a la sensualidad de Viena. Ujú. Dice el texto, no es causal que su prometida fuera de Hamburgo y sus discípulos favoritos de Zúrich, Budapest, Berlín, Londres e incluso lugares más lejanos. Sus teorías psicológicas tomaron forma en un universo cultural lo suficientemente grande como para abarcar toda la cultura occidental. Bravo, ¿eh? Esta descripción me ha gustado. Pero
Por supuesto, no sé si ustedes siguen viendo la presentación, lo que está pasando ahorita en la presentación o lo que yo estoy viendo en mi pantalla, no sé si se está grabando esto exactamente. Los discípulos, Karl Abraham, Oscar Pfister. Oscar Pfister, por ejemplo, están viendo en pantalla, o si no lo ven, pastor luterano suizo. Ajá. Uno de los discípulos más cercanos a Freud era un pastor protestante, digamos, un sacerdote de, el protestantismo. Ajá. Por decirlos algunos, no olvidemos al Judas del psicoanálisis, Carl Gustav Jung, un antisemita y posteriormente un eh, ayudante del Ejército Nacional Socialista cuando llega a Viena. Carl Gustav Jung, me reservo ya mis insultos hacia Jung. Vamos a continuar con el texto. A ver dónde me quede. Mm, es verdad. Aquí está. No obstante, en Viena, Freud se estableció y permaneció. Su padre no era un hombre que facilitara las cosas. Optimista incurable, por lo menos en la superficie, se trataba de un pequeño comerciante cuyos recursos no bastaban para enfrentarse con éxito al mundo que se industrializaba en torno a él. Tenía un carácter agradable, generoso, abierto al placer y estaba firmemente persuadido de los dones singulares de su hijo Sigismund. Su nieto, Martin Freud, recuerda que todos los miembros de la familia lo querían. Era, entre comillas, palabras de Martin Freud, terriblemente amable con nosotros, los niños pequeños. Cierra comillas. Les llevaba regalos y les contaba historias divertidas. Todos, entre comillas, lo trataban con gran respeto. Nota 31. Ahorita la leemos, vamos a acabar este pequeño párrafo. Pero para su hijo Sigmund, Jacob Freud sería mucho más problemático que todo eso. Ahora sí, nota 31 sobre estas observaciones del padre de Sigmund Freud. Véase Martin Freud, Sigmund Freud, hombre y padre. ¡Wow! Ese texto, quiero investigarlo, a ver si lo puedo encontrar. Un libro escrito por el hijo de Sigmund Freud sobre su padre. Hombre y padre. Texto publicado en 1958. Vamos a ver si lo encontramos. Regresamos al texto. Dice Peter Gay, la atrayente juventud y la buena presencia de su madre tampoco facilitaba la tarea emocional del joven Freud. Más tarde iba a recapturar una experiencia infantil. Uno de esos, entre comillas, detalles significativos o detalles importantes, que rescató de la amnesia generalizada que oculta los primeros años de todas las personas. Esto es psicoanálisis. Ciertamente Peter Gay leyó y estudió psicoanálisis. Ajá. Dice el texto, ese recuerdo volvió a él en octubre de 1897 poco había, poco después de sus 40 años. Ajá. Dice Freud, dice Peter Gay, en medio de su autoanálisis, mientras los descubrimientos sobre su infancia inconsciente irrumpían violentamente con una profusión vertiginosa. En algún momento, entre los 2 años y los 2 años y medio, le dijo a su amigo Wilhelm Fliess, su libido ad matrem había despertado. Su libido, su deseo, su cariño, su ternura, su amor hacia su madre. ¿Ah? Durante un viaje nocturno en ferrocarril desde Leipzig a Viena. Cuando tuvo, entre comillas, la oportunidad de verla nuda, desnuda. Ajá. Un hombre de 40 años recordando cómo a sus 2 o 2 años y medio vio a su madre desnuda. Ajá. Continúa Peter Gay. Inmediatamente después de sacar a la luz ese recuerdo atormentador, Freud también se acuerda de que había recibido con satisfacción la muerte de su hermano menor Julius, nacido unos 17 meses después que él.
con, entre comillas, deseos malévolos y auténticos celos infantiles. Vamos a terminar el párrafo y un comentario. Es hermano y John, el sobrino de Freud, un año mayor que él mismo, determinan ahora lo que de neurótico, entre comillas, estos son palabras de Freud a Fliss, determinan ahora lo que de neurótico, pero también lo que de intenso hay en todas mis amistades. Nota que es 32. El amor y el odio, esas fuerzas, dice Peter Gay, el amor y el odio, esas fuerzas elementales que luchan en el destino humano, fuerzas que sobresaldrían considerablemente en los escritos psicológicos del Freud maduro, estaban enfrentándose, luchando, encontrándose en ese recuerdo. Queridas, queridos, a ver, antes de continuar, la nota 32 nos dice, carta de Sigmund Freud a Wilhelm Fliess, de el 3 de octubre de 1897. 1897. Dice, bueno, el comentario que les iba a hacer, eh, fíjense, algo que más o menos teníamos identificado. Hay dos fuentes que yo quisiera mencionar. El mismo Freud, no sé si esa carta a Wilhelm Fliess estará en el volumen uno de Ediciones Amor-Rortu, lo voy a revisar. Si la encuentro, se las pongo en la descripción. Por eso lo estaba anotando. Pero otras dos referencias sobre el mismo evento creo que podrían ser la biografía oficial de Sigmund Freud por Ernest Jones. No recuerdo que se mencionara, seguramente sí, lo habré olvidado. Les dejo toda la biografía o pongamos especial atención en los primeros años, ajá. Pero también un estudio mucho más sesgado, mucho más no sagaz, es más bien, es un estudio cuya finalidad específica es ofender a Freud. El estudio de Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo, así se llama el texto. Ajá. Y es justamente desde el título nos avisa la intención del autor. Ajá. Voy a atacar a Freud. Pero en ese estudio no se nos habla, o no que yo lo recuerde, sobre la edad que tenía Sigmund Freud cuando recuerda ese evento. Yo vi a mi mamá desnuda, sino Michel Onfray se dedica a decir, Freud es un inhumano. Ajá. Y es aquí donde justo aterrizo el comentario, queridas, queridos. Todos los niños nacen sin ningún grado, sin ningún conocimiento sobre la moral. Ajá. Y esto no es malo, esto es algo natural. La moral, como un fenómeno psíquico y cultural, no es, ¿cómo decirlo? Natural. La moral no es natural. Ajá. Esto lo podemos decir, por ejemplo, observando a los animales y podemos decir, bueno, por eso somos mejores. No necesariamente, queridas y queridos. Ajá. Eh, los animales podrían devorarse el uno al otro y de hecho la misma humanidad se devora entre sí. No estoy hablando a veces necesariamente de un acto de canibalismo, sino, por ejemplo, un acto de ataque, ajá, una agresión, que a veces obedece a una cuestión emocional, me siento ofendido, me siento atacado, entonces yo te ataco, ajá. O a veces puede ser una cuestión simplemente lúdica, es decir, yo estoy aburrido y a mí me resulta placentero ofender, atacar, insultar, X, Y o Z. Ajá. Son posibilidades humanas, queridas y queridos. Ujú. Y justamente en la configuración de esas posibilidades humanas, digámoslo así, los niños son inocentes. Y la, digamos, construcción de una moralidad es justamente un acomodo,
de nuestras propias necesidades humanas individuales para convivir con un número cada vez mayor de personas. Ajá. Por supuesto, Michel Onfray, en su texto, Freud, el crepúsculo de un libro, condena abiertamente a Freud por, entre comillas, ser mal ser humano y haber visto a su madre con ojos malos. Ajá. Digamos, lo estoy diciendo de manera bastante condescendiente hacia Michel Onfray, ajá, hacia el texto. El texto es ofensivo, ajá, el texto de Michel Onfray. Pero estamos hablando de un niño de 2 años. Podemos decir que Freud era raro en absoluto. Ese es el punto, queridas, queridos. Freud, a sus 40 años, recuerda algo que le ocurrió a los dos. Yo vi a mi mamá. ¿Qué clase de experiencia, vamos a ponerlo así con todas sus palabras, qué clase de experiencia coital, sexual, pudo haber tenido un niño de 2 años? Ninguna. Para él era ver a su mamá y era básicamente ver a la Venus del Nilo, lo mejor de lo mejor. Y por supuesto, algo que no aborda Michel Onfray es que la sexualidad puede manifestarse en ternura, cariño. El deseo sexual, al menos del que habla Sigmund Freud en el psicoanálisis, no es un deseo de hacer un coito, es el deseo de estar, es el deseo de escuchar, es ver algo y ese algo, la mera vista te hace feliz, te da felicidad. Nada más ver, escuchar. Y este ejemplo lo puse en mi lectura de los 3 ensayos de teoría sexual. Yo era un niño. Llegaba yo de la escuela con ganas de ver a mi mamá, pero no nada más a mi mamá, verla. Me ponía a jugar, me ponía a estudiar, a hacer mi tarea, lo que sea, ver televisión y esperar a escuchar el coche de mi papá llegar de su trabajo. Se me llenan los ojos de emoción nada más de acordarme yo de esa etapa. Queridas, queridos, la vida humana es mucho más rica que esa representación o esa idea de sexo, sexo, sexo es igual a coito. No, queridas, queridos, el amor, el odio, todo eso, los sabores, los olores, la música, todo eso forma parte de la experiencia humana y no es incorrecto por parte del psicoanálisis nombrar el placer que obtenemos de ella y por lo tanto una cierta satisfacción sexual que nace de las experiencias más pequeñas. Ver a mi mamá, escuchar a mi papá. Y esto por poner solo un ejemplo, porque también dentro de las experiencias propiamente sexuales infantiles, aquellas que nos ayudan a apropiarnos de nuestro propio cuerpo, de construir una relación con nosotros mismos, está el hecho de que mamá y papá de repente llegan con un bebé entre brazos y dicen que es mi hermano y mi hermana. ¿Qué hago con eso? Soy un niño de 2 o 3 años. ¿Qué hago con eso? Pues los odio, pero los amo. Queridas, queridos, no es sencilla la vida emocional humana, pero en sus complicaciones encontramos también sus delicias. Regresamos al texto de Peter Gay. Creí necesaria este comentario. Vamos a avanzar. Tenemos una página leída, pero es un texto rico. Dice Peter Gay, a veces Freud comete errores notables al recordar su pasado infantil. Eso es también cierto. Ajá. Y lo siguiente es uno de ellos. En realidad tenía cerca de 4 años y no algo más de 2. ¿Ah? ¿Cuándo pudo vislumbrar a su madre desnuda? Era más grande, más fuerte, más propenso al voyeurismo, es decir, lo voy a decir así antes de continuar, ese acto fue más un acto de voluntad que un acto de accidente. Ajá. Es posible que eso haya sido. Regreso al texto. Repito,
era más grande, es decir, no tenía 2, sino 4 años, más fuerte, más propenso al voyerismo, es decir, lo más seguro es que el niño de 4 años quería ver a su madre desnuda, ajá, y al deseo explícito de lo que conscientemente se permitía serlo al recuperar el recuerdo de haber visto a la matrem nudam, en latín, mamá desnuda. Ajá. No menos sorprendente es el hecho de que, incluso a los 41 años, 1897, ya convertido en el menos convencional de los exploradores de los reinos prohibidos de la sexualidad, Freud no pudiera describir ese excitante incidente sin caer en un latín seguro y distanciador. Ajá. Fíjense, entonces, en el psicoanálisis hay un fenómeno en el cual nos basamos para poder señalar, digámoslo así, la posibilidad de lo inconsciente, la represión. Y con represión queremos decir eso justamente que acaba de señalar Peter Gay de manera acertada. Yo a mis 41 años, Sigmund Freud, recuerdo que tenía como 2 o 2 años y medio. Bueno, no, tenía 4. Ajá. De acuerdo, haciendo un recuento de su historia pormenorizado. Esto sí lo hace Ernest Jones, si mal no recuerdo. Pero eh, podemos decir, un error lo tiene cualquiera, un error, 2, 4 años, ¿qué importa? Eras un niño. Bueno, sí importa. Ajá. No para condenar la mala memoria de Freud, sino para señalar en Sigmund Freud algo muy obvio para un analista, era un ser humano. Ajá. Y así como cualquier otro ser humano, queremos mantener una idea de nosotros mismos. Ujú. No era fácil para Freud descubrir eso en él. No es fácil el psicoanálisis. De hecho, justamente la tarea del analista es acompañar a la persona interesada, por un lado en psicoanálisis, pero el psicoanálisis es básicamente un espejo que lo refleja a uno mismo. Ajá. Quiero señalar aquí cómo, al menos desde mi experiencia y mi cultura mexicano, con experiencia mía, la formación en psicología, psicoanálisis no es psicoterapia. En mi propio país tenemos una fuerte influencia cultural norteamericana y particularmente en la historia del psicoanálisis y la psicología en México, una gran influencia de Eric Fromm. Pésima experiencia, ¿eh? No la tuve yo, la tuvieron mis maestros. Mis maestros, por supuesto, hablaban maravillas de Eric Fromm, básicamente como el creador o el representante del psicoanálisis en México, no Freud, Fromm. Ajá, Eric Fromm. Y por supuesto, ya con más conocimiento, ya estudiando toda la carrera, habiéndome formado en psicoanálisis lacaniano, etcétera, etcétera, puedo decir que Fromm, igual que Jung, eran algo así como manipuladores de un discurso inundado de palabras de Freud, pero que querían más bien fundar una nueva religión. ¿Ah? Algo así como predicadores de lo que hoy tenemos como la política de la salud mental. Algo totalmente falso, ajá, totalmente inexistente. Y esto lo he sostenido a lo largo de todos mis videos. No hay un solo caso en toda la historia de la humanidad registrado con evidencia firme de salud mental. No lo hay. Y por supuesto, lo mismo podemos decir, todos y cada uno de los seres humanos vivos tenemos una forma de enfermedad mental. Ajá. Y esto, por supuesto, para cuestionar la validez y la función específica, no de un concepto, sino de una política, la salud mental. Ajá. Dicho esto, simplemente podemos señalar a Freud como el creador, evidentemente, tanto de un método como de una ciencia, como, digámoslo así, de una relación con uno mismo, el psicoanálisis, que pasando, digamos, por una introducción que es la relación analítica, puede extenderse
el resto de la vida. Y no solo eso, una persona que efectivamente se somete a un análisis, no que se someta a la voluntad del analista, sino que se somete a verse a sí mismo a través de lo que dice, puede regresar en otro momento cuando su propio análisis se detenga. Puede regresar con un analista, puede cambiar de analista, algo que el psicoanálisis reconoce y que no reconoce la salud mental y todas las escuelas y posturas que abordan la salud mental es la libre determinación de los individuos. Ajá. Una persona que ejerce cualquier clase de psicoterapia va a buscarle a los demás decir lo que debe hacer, decir y pensar. Va a tratar de tomar control sobre la vida ajena. Un psicoanalista no puede hacer eso. Ajá. Al menos si se mantiene dentro de los límites del análisis, que eso es justamente también algo que el mismo Freud explica en muchos de sus textos hacia el final de su vida. Les dejo un texto en particular en la descripción: Psicoanálisis terminable e interminable. Texto de Sigmund Freud, escrito por allá de 1935. No recuerdo exactamente el texto, la fecha, pero era ya hacia el final de su vida. Dice el texto: "Mm, fuera cual fuere la naturaleza exacta del episodio, repitamos o recordemos, Freud de niño viendo a su mamá desnuda. No hay duda de que su madre era enfáticamente cariñosa, enérgica y dominadora, mucho más que su padre, agradable, pero un tanto holgazán, quien lo dotó para una vida de investigación intrépida, fama elusiva y éxito claudicante. Su capacidad para superar una dolencia de los pulmones, la hija menor de Freud, Ana, lo denominó, entre comillas, enfermedad tuberculosa, nota 33, ahorita la leemos, la cual lo llevó a pasar varios veranos en balnearios como manantiales minerales. Demuestra su vitalidad, es decir, Jacob o Jacob Freud era más bien una persona físicamente débil. Ajá. Finalmente, Freud nunca dilucidó por completo el significado de sus apasionados lazos inconscientes con esa figura materna dominante. Si bien muchos de sus pacientes fueron mujeres y escribió mucho acerca de ellas, durante toda la vida le gustó decir que la mujer, aquí está escrito en mayúsculas, les voy a mostrar rapidísimo el texto, la mujer, es decir, lo femenino, lo que es la mujer, no una mujer física. Ajá. Vamos a regresar a la presentación. La mujer había seguido siendo un continente desconocido para él. Aquí hay trampa, pero voy a terminar el párrafo y se las comento. Parece sumamente probable que parte de ese desconocimiento se hubiera originado en la autoprotección. Es decir, yo me separo de mi mamá, yo me enajeno, me hago como que no escucho y no sé nada de mi mamá. Nota número 34, pero ya he pasado por la 33. Les comparto rápidamente. Nota 33. Anna Freud a Ernest Jones. Véase la carta del 29 de mayo de 1951. Papeles de Jones, archivos de la British Psychoanalytical Society de Londres. Y nota 34, véase la interpretación de los sueños. Aquí hay varias citas. Les voy a dejar toda la interpretación en la descripción de este video. Pero el comentario que les quería hacer sobre, digamos, la trampa de Freud y su relación con lo femenino es un tema delicado, queridas, queridos. Les he hecho el comentario, por ejemplo, en este mismo video, de cómo existen a lo largo de la historia del psicoanálisis diversas aproximaciones de interpretación a la obra de Freud. Ajá. Podemos decir incluso que la escuela lacaniana tiene una lectura de Lacan de Freud. Ajá.
El mismo Jacques Lacan no se decía a sí mismo yo soy lacaniano, pero hubo gente después de Lacan y aún frente a Lacan que decía yo lo sigo a usted, yo soy lacaniano. Ajá. Lacan mismo decía yo soy freudiano. Ajá. Pero hablando de escuelas, hablando de interpretaciones de la obra de Sigmund Freud, no puedo evitar mencionar una interpretación feminista de la obra de Sigmund Freud. Ajá. Y esta interpretación se viene dando desde el tiempo en el cual Freud estaba vivo. Ajá. ¿Qué quiero decir con feminista? Hay lecturas que afirman, lecturas o interpretaciones, ajá, que afirman que Sigmund Freud era, ¿cómo decirlo? Machista, podríamos decirlo, que descalificaba a la figura femenina. Ajá. Por supuesto, es importante que cada uno de nosotros nos hagamos de una opinión. Aquí no hay ni un cierto ni un falso. La lectura puede hacerse así, pero ¿fue esa la interpretación de Freud? Al menos yo no lo pienso así. Ajá. Cuando Freud habla de lo femenino, no necesariamente lo femenino está en un cuerpo de mujer. Y eso es algo típicamente freudiano. Ajá. Léase, estúdiese desde los tres ensayos de teoría sexual. Ajá. Y se los dejo en la descripción. Todo el estudio que hice de los tres ensayos. Ajá. Los tres ensayos, y debemos recordar, el mismo psicoanálisis nace en un contexto médico. Sigmund Freud era un doctor, era un médico, se especializa en neurología. De la neurología pasa a la enfermedad mental de su época, es decir, a la neurosis, al tratamiento de las neurosis, pero el psicoanálisis se separa de la ética médica al notar que la enfermedad no necesariamente es algo malo, sino puede ser un recurso a través del cual el ser humano se salve a sí mismo, digámoslo así, de las demandas de la sociedad, la cultura, incluso de las demandas propias. Ajá. Por ejemplo, muy sencillo, soy un trabajador constante, me gusta mi trabajo, pero de repente llega a mi trabajo una compañera que me busca y me busca y me busca y me busca. Se me hace simpática, pero no quiero darle esa clase de atención. Me busca, me busca, me busca, le pongo un alto, le digo no, así no, y ella se torna violenta para conmigo. Por ejemplo, de repente, después de trabajar constantemente años, la persona que vive esta situación empieza a faltar, no poniendo pretextos, sino realmente enfermándose. Puede ser una gripe, puede ser una infección estomacal, puede ser X, Y o Z, un dolor al caminar. En sentido estricto, ha desarrollado una histeria. Y esto, viéndolo desde la medicina, la perspectiva médica de bueno, de tiempos de Freud. Ajá. Al día de hoy, seguramente el doctor hablaría de una, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida esa enfermedad o esa condición médica, porque seguramente algo tendría de relación con ella. Eh, bueno, somatización, digámoslo así. Ajá. Estás transformando tu conflicto psíquico en un conflicto físico, de la mente al cuerpo. Ajá. Eh, y esto hay médicos que lo aceptan, hay médicos que mandan de su consulta a un psicólogo, a un psiquiatra. Ujú. Pero dejémoslo hasta ahí el comentario. Regresando a justamente la lectura que se puede hacer feminista de Sigmund Freud, ajá, que es algo que duele, porque, queridas, queridos, el conocimiento
no debe de encapsularse con fines personales, políticos o sociales. Al momento de nosotros, por ejemplo, hacer una lectura marxista de Freud, estamos descontextualizando una contribución al conocimiento humano y tratando de obtener lo que queremos obtener de ella. En cuanto, por ejemplo, a la lectura feminista de Sigmund Freud nunca quiso escribir para traer justicia al mundo. El feminismo está fundamentado en una búsqueda de justicia, señalando la condición de mujer como una condición, digámoslo, disminuida en la humanidad en general. Y eso no es una lectura mía, es la esencia del feminismo mismo. Yo como mujer, no me considero mujer, pero lo estoy argumentando. Yo como mujer voy a tomarme del feminismo para pedir más derechos, menos obligaciones, más beneficios. Ajá. ¿Por qué? Porque nací mujer. Ajá. Freud no se preocupaba por justicia, ni social ni personal. El dominio, la influencia, el propósito, la función misma del psicoanálisis está, digamos, más centrada en el sujeto y no en la sociedad. Ajá. No quiere el psicoanálisis hacernos mejores personas, sino en esa, digamos, vista a uno mismo, como lo he descrito en este mismo video, el psicoanálisis nos ofrece desafíos, desafíos fundados no en la moral del analista, no en el psicoanálisis mismo, sino en nosotros mismos, en esas limitaciones que como individuos hemos adquirido. Ahora, el hecho de que el psicoanálisis nos ponga en la cara nuestras propias limitaciones, quiere decir que estamos obligados, por ejemplo, como dice el feminismo, a aceptar nuestras, ¿cómo se dice? No lo dicen como beneficios, nuestros privilegios. Nuestros privilegios como varones los tenemos que ceder porque así tiene que ser. Pues no. En el psicoanálisis, aun cuando podamos ver nuestros privilegios como hombres o como mujeres, que eso es algo importante, el feminismo no reconoce ningún beneficio, ningún privilegio que tienen las mujeres por ser mujeres. eh, el psicoanálisis no busca que nosotros renunciemos, por ejemplo, a nuestras satisfacciones narcisistas. Por ejemplo, el psicoanálisis no busca que nosotros renunciemos a nuestros mecanismos del goce, del placer, lo que hacemos o dejamos de hacer para nosotros sostener nuestra vida como individuos. No es necesario. Por eso señalamos que el psicoanálisis, o por eso señalo que el psicoanálisis no es una psicoterapia. El psicoanálisis no puede presumir algo bueno en sí mismo. Renuncia a tus privilegios. Ajá. ¿Para qué? ¿Qué gano yo como analista que la gente tenga o no tenga? A mí lo que me importa es conocer, lo que quiero es saber y justamente, como analista hablo. Ajá. Como analista, el primer objetivo para mi saber de lo inconsciente ajeno es la otra persona. ¿Por eso la voy a eliminar? Claro que no. Se trata justamente, y regreso al fenómeno central del psicoanálisis, vamos a estudiar cómo la otra persona se relaciona consigo misma, con él o con ella, a partir del fenómeno de la represión. ¿Yo lo voy a reprimir? No, yo de nada gano con que tenga o no represión. De nada me sirve, yo llevo mi vida con mi propia represión y justamente la principal tarea del psicoanalista es observarse a sí mismo, buscar su propio inconsciente, buscar desentrañar y lo que hemos visto en este mismo video. A sus 41 años, ¿por qué demonios estaría Freud indagando en sí mismo sobre un evento que tuvo lugar entre sus 2 y sus 4 años? Digámoslo, 4 años. Ajá. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Justamente, queridas, queridos.
al momento de relacionarnos con nosotros mismos en un psicoanálisis, sin la necesidad de buscar perfeccionamiento moral, salud mental, bienestar, éxito económico. No, no, no. Yo frente a mí es como buscamos colocarnos siempre en psicoanálisis. Cuando escuchamos a alguien es usted para usted. Yo puedo morir mañana o al rato. Yo no tengo ninguna seguridad de vivir, pero yo espero que al menos usted se sostenga a sí mismo o a sí misma. Ahí, queridas, queridos, no hay hombres ni mujeres, e incluso ni adultos ni niños. Esa es la gran ventaja que tiene el psicoanálisis frente a las psicoterapias hoy en día. No se trata de educar, no se trata de sea usted bueno o buena, porque eso, ¿quién lo decide? La moral del analista, la moral del analizante, la moral de los padres del analizante, de los jefes, de cualquier persona que se encuentre en la calle. No sabemos. Eso de que sea usted bueno. Mm, Queridas, queridos, yo creo que vamos a terminar la lectura aquí. Justo, a ver, déjenme ver. Estamos hablando acerca de eh, el psicoanálisis, acerca de la función, acerca de la dinámica analítica, acerca de la función del psicoanálisis al respecto de un evento que podemos señalar que está documentado no solo en las cartas de Freud a Wilhelm Fliess, sino en la misma interpretación de los sueños. Ese evento que algunos críticos señalan como un evento inexistente, algo que nunca tuvo lugar o algo que nadie sabe, nadie supo, porque simplemente no lo leen, el autoanálisis de Sigmund Freud. Ajá. Algo que poco tiene que ver con un intento de mejoramiento moral, de búsqueda de la salud mental, de, ¿cómo decirlo? Un, pienso, por ejemplo, un ejercicio religioso pensando en Ignacio de Loyola. No, 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 Freud no buscaba a Dios ahí, en sus memorias, en sus 2, 4 años, ajá, 4 años, digamos. Ajá. No buscaba eso Freud. Entonces, ¿qué buscaba? Queridas, queridos, les he aportado algunas observaciones, les he aportado también parte de mi experiencia, parte de mi propio análisis. Eh, Eso es algo bello y algo que les quiero compartir antes de finalizar este video. Yo en el psicoanálisis encontré motivos para seguir, motivos para esforzarme. Voy a ponerlo así, motivos para odiar. Ajá. Es que justamente no se trata de ser buenos o malos, no se trata de amar siempre u odiar nunca. No es esa clase, digamos, de ejercicio el que llevamos a cabo en un psicoanálisis. Es un ejercicio de revelación propia, de yo encontré esto en mí y es algo que me da vida, me permite sostenerme aun cuando no pueda ser necesariamente una experiencia dulce. A veces es el psicoanálisis una experiencia muy amarga, pero necesaria para sostenernos, para continuar, para darle sentido a lo que estamos viviendo como seres humanos, como individuos, no como sociedades. Ajá. La historia de las sociedades y el sentido de las sociedades se los da cada sujeto, cada historiador, cada sociólogo, cada psicoanalista, cada ser humano, es justo decirlo. Por supuesto, nosotros que habitamos en una sociedad, vivimos la sociedad de determinada manera y podemos juzgar sobre otras sociedades porque es parte de la naturaleza humana. El juicio, la expectativa, el deseo. Queridas, queridos, vamos a acabar este video.
Vamos a empezar el próximo video en la página, permítame un segundo, hoy donde dice, aquí está, página 34. Seguimos todavía en el primer capítulo de la biografía de Freud por Peter Gay. Freud, una vida de nuestro tiempo. Estamos en los fundamentos, que sería la primera parte, de 1856, del nacimiento de Freud a 1905, antes de sus 30 años. 29 años justamente, sus primeros 29 años en la vida de Sigmund Freud. Y estamos ahorita abordando la relación de Freud con sus padres. Ajá. Vamos entonces a dejar hasta aquí. Nos vemos lunes de Luis López Ballesteros, miércoles de Michel Onfray, viernes de Una vida de nuestro tiempo y domingo de El Leviatán de Thomas Hobbes. Bye.